bueno que disponen su corazón, hermanos, ¿verdad? Es una bendición. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si queremos que nuestra fe sea, ¿verdad?, sea acrecentada, afirmada, pues es solamente a través de las Escrituras. Así es que vamos a continuar nuestro estudio del libro de los Hechos, ¿verdad? Ya el domingo estamos estudiando Apocalipsis, vamos capítulo 3, estamos viendo la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Si puede usted ver el mensaje en su casa, ¿verdad? Que estamos publicando con el propósito de que la iglesia pues recuerde lo que estamos hablando en los diferentes cultos, ¿verdad? Aquí lógicamente la mayoría de ustedes son hermanos que están sirviendo el domingo y por esa causa, bueno, pues están sirviendo el domingo y no pueden recibir palabra por el servicio. Y que tienen esta oportunidad el día de hoy, ¿verdad?, de sentarse, escuchar el mensaje de Dios a través del libro de los Hechos. Y estamos en el tercer viaje misionero de Pablo. Estamos ubicados en la ciudad de Éfeso y estamos en el capítulo 19, versículos 23 al 41. Hoy vamos a ver este mensaje que hemos titulado El disturbio en Éfeso. El disturbio en Éfeso, o el camino, es decir, el evangelio contra la idolatría. El camino o el evangelio contra la idolatría, o el disturbio en Éfeso, lo que, ¿verdad?, le quieran poner como título, no hay problema, pero tiene estas connotaciones. Hechos 19, 23 al 41. Si quieren acompañarme a ese pasaje, vamos a leerlo. Ya sabemos que en el versículo 23 leímos que hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y vimos en la semana pasada todo aquello que hablaba sobre el camino. Y después dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, les enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa al pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias
se conceden y procónsules hay. Acúsese los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Qué tremendo disturbio, ¿verdad? Como vimos la semana pasada en nuestro estudio de esta etapa de Éfeso, el tercer viaje misionero de Pablo, el Señor siempre ha querido mostrar a la humanidad el camino. Pero aún ahora la mayoría de la humanidad ha preferido otro camino. Hay gente que ha decidido el camino de la maldad, el camino de la perdición, y no ha querido seguir el camino del Señor, trazado por medio de la cruz de Cristo. Muchos se han enredado en el camino del ateísmo, el camino de las filosofías humanas, de las religiones falsas, de la brujería, de la hechicería, de la santería, de la adoración a la muerte, del misticismo, del falso evangelio, de la idolatría y no del camino de Dios. El camino que ha trazado por medio de Cristo, que es un camino de justicia, un camino de amor, un camino de misericordia, de gracia, es un camino de perdón. La declaración de Jesucristo diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después dice: nadie viene al Padre si no es por mí, de Juan 14:6. Muestra la intención de Dios para el ser humano, de haberle revelado estas verdades que nos hablan de tres cosas principales. El camino nos habla del propósito del hombre, es decir, que el hombre encuentre el camino, porque el hombre está perdido, el hombre se ha apartado de Dios, el hombre va caminando por caminos tenebrosos, y Dios desea en su propósito que él conozca el camino. La verdad, porque la verdad es el medio, Jesucristo es el medio, por el cual el camino conoce la verdad. Entre tantas religiones, tantos sistemas de pensamiento, tantas filosofías, tantos engaños, incluso obra precisamente de Satanás que mucha gente desconoce, como la brujería, hechicería, santería y adoración a la muerte, principalmente en nuestro país, pues la gente desconoce el camino y está extraviada en caminos que lo van a llevar a una vida eterna sin Jesucristo, porque al Señor no le interesa la religión que nosotros practicamos. Porque la religión pura y sin mancha, según la carta a los Hebreos, dice que es visitar a las viudas y ayudar a los huérfanos y necesitados. O sea, si alguien quiere ser religioso, tiene que practicar eso simplemente. No es ser parte de una institución hecha por los hombres, la religión. Es una práctica piadosa. Nosotros somos religiosos en el sentido de tener prácticas piadosas, no el sentido de pertenecer a una institución que ha condicionado la salvación por ser parte de ella. Jesucristo no dijo: la religión verdadera se ha acercado. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Porque lo que tú y yo perdimos no fue una religión, fue un reino. Por eso Jesús ofreció un reino. Si hubiéramos perdido una religión, nos hubiera dicho: la religión verdadera se ha acercado. Todos los descendientes de Abraham llegaron a ser judíos. Jesús fue judío, los apóstoles fueron judíos. La religión verdadera que debemos de seguir es la judía. Pero el camino está trazado por Jesucristo. La intención entonces de Dios el Padre la señala, porque les dice que el ser humano conozca estas verdades, el camino, la verdad y la vida, porque la vida es el destino del hombre. Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, ¿cuál es el destino que le ofrece al hombre? Si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, su destino eterno es el infierno. ¿Y cuál es el destino que ofrece el Evangelio? La vida eterna. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, porque ese es el ofrecimiento de Dios. Y la intención del Padre, al conocer estas tres verdades por el ser humano, y que además es a través de Jesucristo, es decir, la verdad,
es que vayamos a Él en esa relación como hijos hacia el Padre. Pues ese siempre ha sido el deseo de Dios como relación con nosotros, la de padre e hijos. Por lo que dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Hubiera dicho, nadie viene a mi Padre, pero no dijo eso. Dijo, nadie viene al Padre, porque está ofreciendo Dios esa relación a todo ser humano que reconoce a su Hijo como el camino, la verdad y la vida. Esta relación de padre e hijo la obtenemos de acuerdo a lo descrito en el pasaje bíblico muy conocido de Juan capítulo 1 versículo 11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad, es decir, derecho legal. ¿Qué nos da derecho legal de ser hijos de nuestros padres? Un acta de nacimiento. ¿Qué pasa cuando nosotros venimos a Cristo y lo recibimos como nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador? Pues se escribe un acta en el cielo donde se da fe que nuestro Padre es Dios, porque a través de Cristo hemos obtenido esta gracia. Por eso dice la Biblia, les dio potestad, o sea, derecho legal. La palabra griega es eusousia, que significa derecho legal. Hay otra palabra que significa poder, que es dunamis, pero ese es un poder sobrenatural. Pero la palabra griega en este pasaje de Juan 1:11 es eusousia, es decir, derecho legal. ¿Por qué somos hijos de Dios? Por derecho legal. Un derecho legal que nos es otorgado en los cielos. Así es que todos somos creación, los perros son creación, pero no son hijos de Dios. Porque para ser hijos de Dios tenemos que recibir a Jesucristo como el Señor y el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Y dice la Escritura, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no somos engendrados o somos hijos por causa de que somos descendencia de alguien, como los judíos que dicen que son descendencia de Dios. Bueno, sí, pero desde el momento que vino Cristo, si un judío no se convierte al Evangelio, pues no importa qué judío tan judío sea, se va a ir al infierno. Entonces, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino dice, sino de Dios. O sea, Dios es el que engendra, y esto lo hace a través de su gracia. Entonces, esa calidad de hijos la obtenemos al recibir a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y además, como está escrito, Él es el camino. Este es un camino descrito en las Escrituras, en Juan 14:8, como el camino al Padre. Jesús entonces es el camino al Padre. Dice Juan 14:8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Felipe, tantas veces que estoy con vosotros, ¿no conocéis que yo soy el Padre y el Padre es en mí? También este camino es un camino a la salvación, porque Hechos 16:17 dice, esta, siguiendo a Pablo y a otros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncia en el camino de la salvación. Aquí estaba hablando una divina, y aunque estaba hablando una verdad espiritual, ellos no le tomaron en cuenta esa verdad, porque ella, al revelar una verdad y ellos acertando la verdad, entonces la gente hubiera seguido escuchando a esa mujer adivina. Pero ella estaba hablando una verdad, porque ellos eran hijos de Dios, siervos del Altísimo, y ellos anunciaban el camino de la salvación. Este camino también es un camino de verdad. En el Salmo 119:30, como son muchos pasajes, hermanos, porque tenemos que ver los conceptos, ¿verdad?, del camino, voy rápido, pero Salmo 119:30 dice, ha escogido el camino de la verdad. Entonces, el camino es un camino de verdad. Y dice el Salmo 119:30, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Entonces, el camino es simbolizado en una imagen
de algo que está delante de nosotros y que tenemos que seguir. Por eso es el camino de la verdad. Este camino también es el camino de la vida. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 17, dice la Escritura: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Proverbios 10, 17. Este camino de vida también es descrito en Mateo 7, 14. Dice la Biblia: pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Este camino, que es Jesucristo, es un camino a la vida. Por eso dice Mateo 7:14, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Dice, y son pocos los que le encuentran. Así es que el hecho de que haya grandes religiones con mucha gente, eso no quiere decir que estén en el camino. Porque la Biblia dice que son pocos los que encuentran este camino, el camino de Jesucristo. También la Biblia nos enseña que el camino es un camino de justicia. En Génesis 18:19, vemos que este camino es un camino de justicia. La Biblia dice, porque yo lo he escogido, para que mande a sus hijos a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Pues el camino del Señor es un camino de justicia y es un camino de juicio. También es un camino de santidad. Dice la Biblia en Isaías 35:8, que este camino es un camino de santidad. La Biblia dice, ahí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. Quien está caminando el camino del Señor, si verdaderamente alguien dice que está caminando el camino del Señor, debe de caminar en santidad. Si no, estará caminando otro camino, pero no el del Señor. Y después dice la Escritura, adelantito, seguido de Isaías 35:8, inmundo no transitará por él. O sea, los inmundos no pueden caminar este camino, el camino de santidad, sino que será para el que ande en ese camino, porque los necios no vagarán por él. Entonces, el Señor no va a permitir que gente que no esté caminando en santidad esté caminando el camino santo del Señor. ¿Quién nos trajo a la iglesia? Dios. ¿Y quién es el único que puede hacer que tú ya no vengas? Pues Él. ¿Por qué la gente dice, ya no voy a la iglesia? Y ellos piensan que fue su decisión, cuando lo único que está pasando es que Dios es quien los está desechando. Porque Él conoce su corazón. Porque Él conoce los pecados en los que andan. Porque Él sabe en el camino en el que ellos andan. Y no es un camino recto. Es un camino inmundo y es un camino de necedad. También es un camino de misericordia. El Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El camino de Dios es un camino de misericordia, porque el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. ¿Qué te sigue? El bien y la misericordia. También es un camino de gracia, porque dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Ese camino de gracia es un regalo, por eso es gracia, porque es un regalo, porque es algo inmerecido. Yo no merezco estar aquí, y ninguno de nosotros merece estar aquí. Ha sido su gracia. No entender la gracia de Dios le lleva a hacer a la gente el querer hacer obras para ser merecedores de este camino. Nadie puede ser merecedor de este camino por obras, porque no es por obras. Somos merecedores por Él, porque a Él se le antojó ponernos en el camino. Dice el versículo, dice que también que el camino, este camino es del nuevo nacimiento para un destino eterno.
del nuevo nacimiento. Recordamos las palabras de Jesús diciéndole a uno de los más grandes teólogos de su época. Y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Así que no basta el conocimiento, ¿eh? Créame que a mí nadie me espanta su conocimiento. Yo quiero ver sus obras, que sean el fruto de lo que dicen saber. En alguna ocasión un joven me dijo, es que yo tengo el verdadero evangelio. Carnal, entonces compórtate como tal. ¿No? Digo, si estamos discutiendo acerca de quién sabe o quién tiene el verdadero evangelio, pues ¿qué debemos de hacer tú y yo? Pues comportarnos de acuerdo a lo que decimos saber. Porque yo de lengua me como 2 tacos. O sea, si alguien dice que sabe más que yo, pues perfecto. Pero ¿sabes qué, carnal? Entonces compórtate así, de acuerdo a lo que sabes. Porque si no, estás caminando un camino que no es el camino de Dios. Así que nosotros podemos discutir y disertar de teologías, de enseñanzas y de comprensiones personales y de lo que nosotros creamos, digamos, pensemos. Pero lo que va a marcar quién está en el camino va a ser nuestro comportamiento, nuestra actitud y lo que nosotros hacemos en beneficio de la obra de Dios. No son las palabras las que traen el convencimiento, son las obras de justicia que fueron puestas de antemano en nuestra vida por sido hechos hijos de Dios. Este camino es un camino del nuevo nacimiento para el destino eterno. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Sabe cuánta gente nicodema hay en la iglesia? Un montón. Dicen saber, pero no hacen nada en su vida. Yo no veo nada de Cristo en sus vidas. Saben mucho, son doctor. Nicodemo era un doctor de la ley. Él no tenía una licenciatura en teología, él era un doctor de la ley. O sea, él sí estudió, no como otros. ¿Verdad? No, yo estudio. ¿Y dónde está tu papel de que estudias? O sea, papelito habla, ¿no? O sea, si yo voy a un trabajo y digo, yo estudié tal cosa, pues te van a decir, ¿y cómo me compruebas, carnal? O sea, de lengua, pues yo también me como 2 tacos. ¿Por qué? Porque el conocimiento tiene que ser aprobado. O sea, eso que yo digo tiene que hacerse un examen para saber si lo que yo digo es correcto. Si no, entonces es tache y entonces la calificación va bajando. O sea, hay un certificado donde se dice la calificación que obtuve en las diferentes materias y eso avala mi conocimiento y se ve mi aprovechamiento. ¿Dónde está eso entonces? O sea, si tú llegas a un trabajo y dices, es que yo sé, sí, a ver, ¿qué llegas a un trabajo? ¿Qué te piden? Acta de nacimiento, tu CURP, 2 fotografías. ¿Qué más te piden? Último grado de estudios. ¿Y con qué lo compruebas? ¿Con decirle que tú sabes? No, es que yo sé, mire, de veras, mire, la máquina, no sé qué, se mueve así, se mueve así, y la persona que está ahí, pues es una licenciada que está recibiendo al personal y dice, sí, pues es que está bonito lo que dices, pero ¿con qué papel tú lo compruebas? ¿Verdad? Bueno, pues Nicodemo era un hombre, un doctor de la ley porque tenía un título que garantizaba su conocimiento, pero le hacía falta algo para ser parte del camino. ¿Y qué era algo? Ese algo para ser parte del camino, pues que Nicodemo, ¿verdad? No solo se basara en su conocimiento, sino que para estar en el camino necesitamos tener un nuevo nacimiento. Entonces el conocimiento no es suficiente, tenemos que nacer de nuevo. Y el camino que vas al cielo, o sea, el programa de santificación es hacia arriba, no es hacia abajo. Porque mucha gente se justifica diciendo que estamos en el proceso. Sí, carnal, pero el proceso es para arriba, no es para abajo, ¿eh? O sea, el hecho de que tú estés cayendo en pecado continuamente, eso quiere decir que tu proceso va para abajo, no va para arriba. Y nosotros debemos de ir para arriba, no para abajo. Porque la santificación es precisamente para tener acceso al cielo, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Entonces el proceso es para arriba, no es para abajo.
Y mucha gente se justifica diciendo, es que estoy en el proceso. Sí, carnal, pero el proceso no es para abajo. Dile la que está a tu lado y te hablan. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 3 y versículo 15. El evangelista Juan dice en Juan 3, del 1 al 3 y verso 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Escuchen, un principal entre los judíos, no era cualquiera, ¿eh? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense lo que, este no era cualquier hombre, ¿eh? O sea, no era cualquiera como nosotros. Ese era un principal de la sinagoga. Principal en los judíos. El presidente de la sinagoga. A escondidas de sus hermanos llegó con Jesús en la noche. Escuchen sus palabras. Rabí, maestro. Un maestro de la ley diciéndole a Jesús, maestro. Eso no es cualquier cosa. Bonitas palabras tenía este hombre, ¿no? Respeto, reconocimiento, pero para Jesús tampoco eso es suficiente. Maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Bueno, si he venido de Dios como maestro, entonces ¿qué problema tienes tú con mi teología? ¿No? Es la pregunta, ¿sí o no? Entonces, ¿qué se tiene que aclarar en la mente de mucha gente? Si yo, como pastor, he sido puesto por Dios. Si yo he sido puesto por Dios, entonces, ¿qué problema tienes con mi teología? Si yo fui puesto por Dios, ¿no? Si Jesús fue puesto por Dios, porque este hombre le dijo, sabemos que vienes de Dios. Entonces, si usted no sabe que yo vengo de Dios, entonces usted tiene un problema. Pero si usted está convencido que yo vengo de Dios, entonces usted no debería tener ningún problema con las enseñanzas. Usted sabrá que las enseñanzas provienen de Cristo. ¿Ya vio cuál es el problema, mucha gente? Sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Eso es lógico. ¿Quién puede hacer algo? ¿Quién puede levantar una obra? Una obra no la levanta un hombre. Una obra de Dios la levanta Dios porque es su obra. Una iglesia no la levanta un hombre, una iglesia la levanta Dios. Entonces, si usted está viendo las señales, entonces en consecuencia usted no debería tener ninguna duda. Pero como vemos, hasta la gente que más se dice saber, tiene dudas. Como Nicodemo le dice, nadie puede hacer la señal que tú haces si no está Dios con él. Entonces Jesús tiene que responderle, decirle, de cierto te digo. O sea, esto es fehaciente, 100%. Tienes el conocimiento, pero te hace falta la práctica. ¿Por qué? Porque la práctica se ve cuando uno ha nacido de nuevo. No sirve el conocimiento aquí, ¿eh? Tiene que bajar 15, 20 centímetros para acá. Para que cuando nosotros hagamos algo, se pueda poner por obra. ¿Por qué la gente vive como vive? Por su manera de pensar. Ellos piensan que le ha funcionado toda su vida, pero no es cierto, porque no han cambiado. Siguen igual, orgullo, soberbia, altivez, vanagloria, todo eso. Cuando Jesús dice, aprendan de mí, dos cosas. ¿Qué? Ser manso y humilde de corazón. Porque alguien que sabe no demuestra con su sabiduría lo que sabe. Lo demuestra con sus obras. Ellos mismos declararon las obras de Jesús. Sabemos que vienes de Dios por las señales que haces. Entonces la pregunta es, entonces, pues ya lo sabes, ¿para qué me preguntas? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo se ciega el entendimiento cuando lo que está delante de nosotros es que realmente no hemos nacido de nuevo? Dice el 15,
para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Jesucristo. Dice, no se pierda. ¿Por qué? Porque anda en otro camino. Porque en el contexto, en la parte de abajo, Jesús les declara estas cosas. Porque le está diciendo que está fuera del camino, y entonces le dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál era la ausencia de Nicodemo? El reino, el camino, la vida eterna. ¿Qué son las obras de la gracia de Dios en toda vida de un verdadero creyente? Este camino es un camino eterno. Dice el Salmo 139, 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios. ¿Sabes qué necesitas en tu corazón, hermano? Un examen. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Cualquier camino que no sea el camino de Dios, ese es un camino que no es el camino eterno. ¿Y qué necesitamos como personas? Necesitamos entonces ser examinados. Que sean examinados en el corazón. Que el Señor pruebe y sondee todos tus pensamientos. Y que Él se fije si realmente vas por el mal camino o por el camino eterno. También es un camino del testimonio del Señor. En el Salmo 119, 14, Salmo 119, 14, la Biblia dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Sabemos que este pasaje es una alusión a los caminos de Cristo. Así que el camino es el camino del testimonio del Señor. Es un camino de fidelidad. El Salmo 119, 30, camino de fidelidad. Salmo 119, 30, dice, he optado por el camino de fidelidad. Quien está en el camino de Dios, en el camino del Señor, es un camino de fidelidad. Es una persona fiel. Fiel. Y dice, he escogido tus juicios. Porque cuando nos ponemos en un camino de fidelidad, es porque hemos escogido los juicios de Dios. Es un camino de sabiduría. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 4, versículo 11. Yo te guío por el camino de la sabiduría. Entonces, el camino del Señor es un camino de sabiduría. La sabiduría no es simple conocimiento. La sabiduría es poner en práctica el conocimiento. Si vas por el camino correcto, ¿por qué tienes ese mal carácter? Porque si vas por el camino correcto tienes esa mala actitud. Porque si vas por el camino correcto estás lleno de orgullo, soberbia, altivez y todas esas cosas. Entonces, tú debes de discernir que ese no es el camino de Dios. ¿Y cuál es el plan y proyecto de Dios? Pues que vengas al camino. Que te regreses al camino. Este camino de sabiduría, el cual dice después, te dirijo por sendas de rectitud. Porque el orgullo, la soberbia, la altivez y todas esas cosas que mencioné anteriormente, no son caminos de rectitud. También es un camino de refugio del Señor. Cuando estamos en el Señor, tenemos confianza porque Él nos protege. Y dice Proverbios 10:29. El camino del Señor es refugio de los justos y ruina de los malhechores. Por eso que he dicho que cualquiera que no tenga el Espíritu Santo no va a poder soportar la vida cristiana. Porque para caminar en la vida cristiana es indispensable la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente.
Porque el Espíritu Santo lleva a cabo no solo la obra redentora y salvadora de Dios, sino que además Él es el que nos pone por el camino. Él es el que nos guía a la verdad. Él es el que nos redarguye de pecado. Cuando nos desviamos del camino, Él nos jala al camino. Porque la única cosa que nos desvía del camino tiene un nombre, se llama pecado. El orgullo es pecado, la soberbia es pecado, la altivez es pecado, la falta de humildad es pecado. Ese no es el camino de Dios. Mucha gente está caminando ese camino y ni siquiera se ha dado cuenta. El camino del Señor es refugio porque Él nos protege. Y es el camino de los justos. Pero quien esté caminando este camino y no sea justo, este camino va a ser para su vida de ruina. Porque todas las palabras que salen de la enseñanza de parte de Dios en la iglesia tienen dos propósitos: traer justicia a una persona o traer ruina, juicio. Es por eso que la gente se para y se sale. Es por eso que la gente se enoja, porque no puede estar en este camino. Porque este camino es un camino de justicia, y quien no lo camina le va a causar la ruina en su vida. Va a ver su suerte. Este camino, hermanos, gracias a Dios, es bueno. Yo te lo recomiendo. Dice la Escritura, Proverbios 2:9. Proverbios 2:9. Entonces comprenderás la justicia y el derecho y la equidad y todo buen camino. O sea, ¿por qué el camino de Dios es bueno? Porque tiene tres aspectos: justicia, derecho y equidad. Justicia, derecho y equidad. El camino del Señor, este camino es el camino del Señor. Dice Lamentaciones 3:40. Lamentaciones 3:40. Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Este es el camino del Señor. Son caminos también perfectos. El camino del Señor es un camino perfecto. Salmo 119:1. El Salmo 119, el más grande de toda la Biblia, comienza con este pasaje. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Debido a este camino y debido a estos aspectos que marca el camino, ¿sabe usted lo que ocurrió en Éfeso? Se levantó un disturbio, por supuesto, porque la gente que no quiere seguir este camino, lo único que va a causar son disturbios. Donde quiera que estén, van a causar disturbios debido a este camino. Si usted vio todos estos aspectos y usted los valora en su vida, usted se va a dar cuenta que va a ser difícil seguir este camino. Y es difícil si usted actúa en sus fuerzas. Pero si usted deja que Dios obre en su vida, este camino no le va a causar ningún problema. Porque no lo hacemos en nuestra justicia, lo hacemos en la justicia de Dios. Esta ciudad antigua de Asia Menor, dice que la Escritura en el versículo 23 que hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de este camino. Oiga, después de todo lo que leímos, y ya vi 2, 3 caras de enojo, pues sí, es lógico. ¿Quién caramba va a querer este camino, hermano? Pues se enoja la gente. Entonces, yo propongo que hoy analicemos los aspectos que ocurrieron en este disturbio de Éfeso. Es una ciudad sin duda muy querida por Pablo, porque durante 3 años estuvo enseñando. 3 años. En ninguna iglesia enseñó tanto tiempo. Enseñó. La gente podía leer los pergaminos de la Septuaginta griega, pero era necesario que hubiera una persona que enseñara el camino. Lógico que cuando alguien te muestra el camino, no quieres seguirlo, muchas veces por orgullo.
A veces cuando vamos manejando, dice la esposa, hay que preguntar, porque ya dimos 2 vueltas, vamos a preguntar. Hoy bendito Waze, ¿no? Porque ahora nada más le ponemos o el Google y vámonos, llegamos sin broncas. Pero antes, un día mi esposa me dijo, vamos a preguntar. Yo sé, pues yo voy manejando. Yo me enojé, eso es orgullo. No queremos recibir el consejo del camino. Cuando vi, ya estaba yo tumbando las hierbas de los elotes en un plantío. Por no querer escuchar a la gente que nos quiere dar una señal para buscar el camino. Este mensaje tampoco es popular para los creyentes. No es popular. Les causa escozor. Pablo estuvo enseñando y consolidando a los discípulos. Escuche esas 2 palabras, enseñar y consolidar. Si nosotros estudiamos qué es enseñar y qué es consolidar, pues enseñar es recibir o dar una instrucción. Y consolidar es saber si ese conocimiento se está poniendo en práctica. Y ahí es donde tiemblan las piernas como rana, ¿verdad? De mucha gente, porque realmente no están caminando el camino del Señor. Después de ver todos estos aspectos que leímos de lo que significa el camino, en todos estos versículos que estuve buscando en la Biblia, si ustedes vieron, casi recorrí toda la Biblia, pues ustedes se van a dar cuenta el por qué muchas veces nosotros no queremos seguir el camino. Pablo se esforzaba siempre en consolidar a la gente, en ver si iban por el buen camino. ¿Cuál es el contexto de este disturbio? Bueno, Pablo había llegado a Éfeso. Resulta que cuando él empezó a predicar, se produjo arrepentimiento en la ciudad acerca del camino o del evangelio, como usted lo quiera llamar. Dice Hechos 19:18, más atrás del pasaje que leímos, que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Lógicamente esto se llama arrepentimiento, ¿verdad? Algunos al recibir el mensaje del camino, dice Hechos 19:9, que algunos se rehusaban y maldecían el camino o el evangelio. Por lo que Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo en la escuela de un tal tirano. Oye, ¿y dónde estudias con el tirano? No, pues, ¿para qué estás ahí, no? Pues hay gente que así estudia, hermanos. Y tan estudian con el tirano que su carácter se muestra, ¿no? Y entonces ya que hubo una discusión por el camino o el evangelio. Después se produjo, por causa del camino o el evangelio, una acción de romper con influencias que desagradan a Dios, como la magia y la idolatría. Porque cuando una persona se convierte a Jesucristo, desecha la magia y desecha la idolatría. Y dice que muchos de los que habían practicado la magia y se convirtieron, trajeron sus libros y los quemaron sin importar los costos que fueran. ¿Por qué? Porque no importa el costo material que requiera para estar en la voluntad de Dios. La voluntad se hace cueste lo que cueste. La gente que había creído venía confesando y dando cuentas de sus hechos. Lo que practicaban era la magia, trajeron esos libros y los quemaron delante de todos. Porque esas cosas hay que destruirlas con fuego. Lo que es la idolatría y las falsas enseñanzas se tienen que quemar, literalmente. Las actitudes y actos de fe en Dios producen, por supuesto, que la palabra del Señor prevalezca y crezca poderosamente. Eso es lo que leemos nosotros en Hechos 19:20. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida, entonces la palabra del Señor prevalece en nuestra vida. No prevalece en tus pensamientos, tú yo creo que, yo pienso que, no, es que yo siento que, y no, que tú a mí no me dices porque, ¿sabes qué? No, lo que debe prevalecer es la palabra de Dios. A ver, eso de que tú dices, ¿dónde dice? Punto número 1, o sea, vamos a quitarnos de ¿dónde dice? Tu creencia, dime dónde lo dice en la Biblia. Martín Lutero, cuando se enfrentó con la Inquisición,
Y casi lo obligaron a retractarse de lo que él creía. Él era un doctor en la ley, teólogo, doctor, Lutero, católico. Dijo, si ustedes me demuestran con la palabra de Dios que lo que ustedes dicen es verdad, yo me retracto. ¿Qué creen que pasó? Nadie lo pudo hacer. Lutero no era un ignorante. Satanás, para gobernar a la gente, tiene que hacer 2 o 3 cosas. 1, mantenerlos ignorantes. 2, que su conocimiento no sea fructífero. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo ponen en práctica. Eso hace Satanás en la vida de los creyentes. ¿Sabe cuánta gente dice saber, pero no practica nada? Eso lo hace Satanás. Tú tienes que salir de ese camino. Ese no es el camino de Dios. El camino de Dios es un camino de santificación, es un camino de la práctica de la palabra de Dios, no del conocimiento per se que tengas en tu cabeza. Es que tú lo practiques. Que si ahí dice que perdones, tienes que perdonar. Que si ahí dice que seas manso y humilde de corazón, lo tienes que hacer. Sin cuestionamientos, porque la palabra de Dios no se cuestiona. La palabra de Dios se obedece. Por eso mucha gente fracasa en la vida cristiana, porque no obedece. Porque la Biblia no se cuestiona, la Biblia se obedece. ¿Y cuántas veces he de perdonar? Bueno, no te digo 7, te digo 70 veces 7, Pedro. Por darte un número. Si quieres un número, 70 veces 7. ¿Qué debes de hacer entonces? Cuestionar no puede ser 8. 9, no, son 70 veces 7. ¿Quieres un número? 70 veces 7. 7 por 7, lo que salga por 7, lo que salga por 7, lo que salga por 7. Hazlo en una calculadora y no llegas a 4 cifras de la cantidad de ceros que se marcan en la multiplicación. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que tú siempre debes de perdonar. Siempre, siempre, siempre. Si alguien te pide perdón, perdónalo. No importa lo que ha hecho yo, perdónalo. Eso dice la Biblia. El perdón es el primer escalón al cielo. Fíjese, el perdón. Un cristiano que no perdona, ni siquiera ha subido el primer escalón al cielo. Porque fue la primera recomendación del Señor. Si vosotros no os perdonáis los pecados a los que los ofenden, tampoco mi Padre los perdonará a ustedes. Y si el Padre no nos perdona, ¿cómo vamos a llegar allá arriba? Explíqueme usted, ¿cómo usted va a llegar? Si no ha subido el primer escalón, que es perdonar las ofensas a aquellos que nos han agraviado. Pastor, es que sabe lo que me hizo. Perdónalo. Perdónale, porque así, si tú perdonas a alguien, le quitas las consecuencias. Si no lo perdonas, entonces tú lo odias y quieres consecuencias en su vida. Entonces tú no estás en el camino del Señor. Tú debes de soltar el perdón. Señor, yo no quiero ninguna consecuencia con esa persona. Yo lo perdono. Porque yo ya sé lo que es estar sufriendo consecuencias a causa de mis malos actos. Y de la misma forma que tú me perdonas, yo creo que cualquier persona en este mundo tiene el derecho a ser perdonado. ¿Se dan cuenta que no fue fácil el asunto? El evangelio trae disturbios. Tú predica la verdad y vas a causar disturbios. Inmediatamente habrá alguien que va a hablar de ti, te va a criticar, te va a señalar, se va a burlar, lo que tú quieras, porque eso hicieron de Cristo. No nos debe de asombrar. Así que los primeros afectados por causa del camino del evangelio, nosotros los vemos en el versículo 24 y 25. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de la plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Demetrio apeló con astucia al temor de los suyos, de los oyentes, frente a la posibilidad cierta de la ruina financiera, así como el celo religioso y el interés de mantener el prestigio de la ciudad. Según su argumento que vemos aquí, los predicadores cristianos amenazaban la prosperidad. ¿Qué hacían?
Los predicadores cristianos siempre amenazamos la prosperidad mala vida. Los verdaderos siervos de Dios siempre vamos a estar en contra del evangelio de la prosperidad. Y esto pasó aquí en Éfeso. Porque mucha gente obtiene ganancias deshonestas. Y además de la prepotencia que había en esa ciudad. Porque no solamente esta gente usa el evangelio de la prosperidad para obtener ganancias deshonestas, sino que también son prepotentes con la gente. La verdad, hermanos, la verdad no duele, nada más incomoda. Así que la reacción violenta del público oyente de esta incitación muestra que tomaron en muy serio esa amenaza. Cualquiera que está en el evangelio de la prosperidad, cuando un pastor, escuchan a un pastor que está en contra de ellos, va a sentir la amenaza, porque se le acaba el business. Porque se descubre lo que está buscando. Un compañero de trabajo publicó: esta es la mesa de tu pastor y esa es tu mesa. ¿Saben cuál es la respuesta a esa publicación? No todos somos así y no se puede generalizar. Porque si volteamos la cuchara, pues yo conozco varios sacerdotillos y varios papillas que han vivido así, ¿eh? O sea, de hecho, ese joven que construyó las bombas de agua en África dejó a muchos en burla, porque él con $2 millones trajo agua para toda África, muchas ciudades de África. Y la Organización Mundial de las Naciones Unidas, con millones de dólares de presupuesto, no ha podido hacer nada por África. Y ahí vemos la falacia. Como la gente, algunos cuantos se están volviendo ricos, pero yo no puedo generalizar. Yo no puedo decir que todos los sacerdotes son malos y que todos son... No, porque hay gente muy sincera. Yo conocí muchos sacerdotes sinceros y que trabajaban por vocación. Y aunque están en un camino errado, porque así ellos lo han elegido, porque ellos conocen la Biblia y conocen la teología, pero la institución a veces los obliga a seguirle diciendo mentiras a la gente porque se les acaba su negocio. Porque se hacen artífices de ídolos que causan lana. La idolatría, hermanos, jala gente para traer lana. Por eso cuando se sienten amenazados con un mensaje de estos, pues es por eso, porque su corazón no es recto delante de Dios. Cualquier mensaje que te cause escozor es porque tu corazón no está recto a los ojos de Dios. Ya este lo está hablando por mí, te digo, no sé. Digo, yo así le decía a mi esposa, no sé usted, no sé tú, pero yo. O sea, yo ya pasé por donde tú estás, hermano. ¿Eso no te dice algo? Yo también sentí lo que tú sentiste. Yo también pensé lo que tú pensás. Pero fue cuando yo maduré. ¿Cuándo qué? Cuando yo maduré. Cuando yo crecí. Cuando entendí. Pero mientras tú no entiendas, siempre va a seguir así. Cuando estamos mal en algo, el mensaje nos taladra porque la palabra es como espada doble filo. Penetra hasta lo más profundo. Me decía una pareja, pastor, siempre que usted predicaba del adulterio y que vivíamos separados y no sé qué, cada que usted decía algo nos taladraba el corazón y nos agachábamos, no sabíamos dónde meternos, hasta me paraba al baño, dice, para no ir. Ay, espérame, sonó el teléfono. ¿Cuál teléfono? Te está calando. Dice, pero desde que nos casamos, la volvió a aventar usted. Y dije, zafo. Sí, porque cuando andamos mal en algo nos taladra. Porque no hay paz, no puede haber paz. Cuando estamos desobedeciendo a Dios no puede haber paz en nuestro corazón. No estamos en la luz, estamos en las tinieblas.
No hay comunión la luz con las tinieblas. O sea, ¿qué parte de ese versículo de 1 Juan no se entiende? Pastor, es que ella me dijo. Pastor, es que él me dijo. Bueno, hermanos, aquí solamente hay de una cosa. Alguien está en luz y alguien está en tinieblas. ¿Quién estará en luz? Bueno, el carácter de la gente. Yo siempre le he dicho a la gente, a mi esposa, fíjate en el carácter de la gente y te vas a dar cuenta quién tiene la razón. La gente es que mansa y humilde, a pesar de todo lo que le están diciendo, está bien tranquila. Pero la otra está, no, ¿y qué quién sabe qué? Hace algunos años, le cuento una historia macabra ocurrida aquí en Miesnes. Había una familia que siempre se peleaba. No, hombre, Dios mío. Se peleaban, no, hombre, ya casi les pongo los guantes, ya, pues un tiro y ya se acabó, ¿no? Siempre andaban así. Pero una siempre llegaba, es que, pastor, es que esto, lo otro. Y yo decía, no puede ser. Y venía la otra, y con la misma actitud, o sea, discerne ahí, pastor, y ya se hablaba más despacito, pastor, es que yo no entiendo, mi hermana. Es que a pesar del amor con que le hablo, a pesar de los esfuerzos que hago, pastor, es que usted no sabe, pero cuando usted no está, me grita, me dice majaderías. Y yo, ¿a quién le creo, hermanos? Digo, soy pastor, no adivino. Y las dos con la misma actitud es más difícil, porque por lo menos si veo la actitud en una que a mi esposa, le hubieras dicho, esta es la gandalla. Pero no, las dos así dije, Señor, pues la única forma es que pues un día les caiga en el asunto. Pasó el tiempo, yo siempre dejo que el tiempo pase. Y un día vine a Santa Inés a un asunto, pero mi suegro me prestó su taxi porque mi camioneta estaba más adentro, su coche afuera, y dije, préstame su coche para no sacar la camioneta. Y sí, ya me vine en el taxi. Entonces, como llegué en el taxi, pues, ¿qué cree? Pues no sabían que era yo. Y ya alguien, porque siempre hay alguien, ¿sí o no? Alguien que nos alerta, pastor, mire, pues no es que sea chismoso, pero tal familia se está peleando en tal calle y pues están dando un mal testimonio y pues yo sí me gustaría, pastor, que usted viniera y viera qué está pasando. Y yo dije, hoy es el día. Y que agarro mi taxi, llegamos ahí en el taxi y que llego, me paro una cuadra antes de donde estaba la patrulla, estaba el comandante, estaban ahí haciendo, pero soberano relajo, estaba la gente allá afuera y todos viendo, ¿no? Con sus papitas sentados en una silla, dale. Así es la gente, hermanos, ¿yo qué quieren? Entonces llego atrás y aquella que siempre decía, Señor, es que pastor, es que ya no entiendo a mi hermana. Es que ella, y o sea, no. Y que la caches de ella me le pongo ahí atrás. No, hermano, estaba yo atrás de ella, sí. No pegadito, ¿eh? Pero unos 2 metros y estaba yo así. Y aquella, y ya te dije, hija de... Y que, ¿qué? Papá, y alzaba las manos y quería volar, ¿no? Yo digo. Y estaba así. Y cuando le hago... Y voltea, y tú, pastor, ella, pastor, sácate a bañar. Ya te vi. ¿Qué el chamuco eres tú? La otra hermana estaba hasta espantada. Y esta acá. Hermanos, la actitud de la gente nos dice muchas cosas. Pueden engañar al hombre, al que no van a engañar va a ser a Dios, y Dios siempre nos va a dar la oportunidad de saber la verdad. ¿Quién está en la luz? ¿Quién está en las tinieblas? Porque la Biblia tiene un principio. Si decimos que andamos en luz, como Él está en luz, entonces, ¿tenemos comunión qué? Y luego, ¿qué pasa? ¿Cuál es el producto de esa comunión? La sangre de Jesucristo opera para limpiarnos tanto al uno como al otro de todo pecado. La sangre de Jesucristo no opera si tú estás en pecado y no lo confiesas. Si tú no cambias tu actitud, tienes que entrar en comunión para que la sangre de Cristo opere. Yo creo que has leído mucho ese pasaje, pero no lo has entendido. Cuando hay comunión, la sangre de Cristo opera para uno y para otro. Pero cuando no hay comunión, la sangre de Cristo la dejas inoperante. Porque la sangre de Cristo viene a una actitud de arrepentimiento. ¿Por qué fuimos lavados con su sangre? Porque nos arrepentimos. Les acabo de leer que estos hombres venían arrepentidos
Y la consecuencia de acción a ese arrepentimiento fue que quemaron los libros de brujería y de hechicería enfrente de todos, sin importarles el costo, porque no importa el costo que se necesite para hacer siempre la voluntad de Dios. Entonces, uno de los claros aspectos que vemos que fue afectado por causa del Evangelio son las ganancias obtenidas por la propagación de la idolatría, de los fetiches. Sin duda las ganancias por este rubro son extraordinarias en todo el mundo. Para algunos que venden sin fin de muñecos idolátricos de toda clase de religiones, porque hay intereses monetarios, como sucedió aquí en Éfeso, de gente como el que aquí he citado, Demetrio, y otros que se dedicaban a eso. Se les acaba la fiesta, se hacen ricos, saben que si acaba la idolatría en la gente, se acaba su negocio. Por lo que dice, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. No dice ganancias, dice riquezas. Esta gente se hace rica con eso, por eso a las religiones les encanta tener a la gente sumida en la idolatría, porque ahí tienen su ganancia. Tenemos este ejemplo en el libro de los Hechos, en el libro donde Dios puso los fundamentos de la iglesia, que cuando la gente vio que el Evangelio venía, fueron afectados muchos intereses. Por eso mataron a Cristo y por eso mataron a los apóstoles, porque fueron afectados sus intereses. Siempre que afectas el interés de una persona, lo afectas. Y si es monetario, más. Así que la gente debe decidir sobre la verdad o la mentira. Sobre seguir a Dios o no. O sobre obedecer o no obedecer. Punto. Jesucristo, hermanos, no va a obligar a nadie. A nadie. Es triste que hagamos todo un esfuerzo por traer a la sanidad, a la salvación a una persona que pueda salir adelante en la vida, que vive vidas miserables y que al final se retracte. O sea, es frustrante. Duele el corazón. Porque se gasta tiempo, dinero, esfuerzo. Pero a pesar de eso dice uno, Señor, vale la pena, un alma vale eso y mucho más. A veces no se puede, a veces sí. Pero como no sabemos quién, pues nosotros tenemos que hacerlo una y otra y otra y otra y otra vez. En 1 Corintios 10:14, 1 Corintios 10:14, Pablo enseñó a los corintios: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hermanos, les acabo de leer la Biblia de las Américas. Esta Biblia es la Biblia de la Iglesia Católica. Y ahí dice, huid de la idolatría. Entonces en todas las Biblias está, si nosotros buscamos la versión Reina Valera, va a decir, huid de la idolatría. Si buscamos la Biblia Nazarena, que también es una Biblia católica, vamos a leer, huid de la idolatría. Si agarramos la Biblia Dios habla hoy, va a decir, huid de la idolatría. O sea, pocas palabras, en todas las Biblias, la versión que tú me digas, nos insta Dios a huir de la idolatría. ¿Por qué la gente no huye de la idolatría? Porque está atada por el príncipe de la potestad del aire. El Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento de la gente para que la luz del evangelio no le resplandezca. Para que ellos no puedan ver. Y pueden leer este pasaje 10,000 veces. Muéstraselo a una persona que anda en esas cosas y dile, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Lo puedes ver? No, porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no puedan ver la luz del Evangelio de Jesucristo y puedan venir a salvación y a sanidad en sus vidas. Porque hay una cosa muy importante, hermanos. Algo que causaba enfermedad entre el pueblo de Israel era la idolatría.
Y Satanás sabe eso, que el producto o el fruto de la idolatría es la enfermedad. En el versículo 26 y 28 vemos la incitación al disturbio de estos artífices. Pues sí, o sea, cuando se ven afectados tus intereses, pues causas un disturbio. Y si te llevas a otro por delante, pues mejor, ¿no? No te vas solo, dicen. Y dice el versículo 26 de Hechos 19, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Los que qué? Entonces, ¿qué es una imagen? Es aquello que se hace con las manos. Aquí está la interpretación del versículo anterior. ¿Lo que está allá afuera se hace con las manos o se aparece de repente? Bueno, ahí tiene la respuesta la gente. Y dice el 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a decrecerse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. Y el mundo entero, vean, el mundo entero sumido en la idolatría. Ese es el mundo que encontró Jesús y ese es el mundo que encontraron los apóstoles. Un mundo entregado a la idolatría. Y ese es el mundo en el que tú y yo estamos. Por eso cuando tú y yo hablamos de este tema, mucha gente responde, ataca, te ofende. Porque la verdad eso produce. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira. ¿Qué le pasa a la gente idólatra? Se enoja. ¿Qué le dijo el Señor a Caín? Oye, si bien haces, ¿por qué te enojas? ¿No? El que nada debe. Entonces, ¿por qué se enojan? ¿Por qué cuando hay una situación le dicen algo, por qué se enoja la gente? Pues porque está haciendo mal. O sea, hay un principio. La Biblia, hermanos, es doctrina. La palabra doctrina también se traduce principio. No, hermano, no hablemos de doctrina, dicen. No hablemos de doctrina, pues no hablar de doctrina, no hablar de la Biblia, porque la Biblia son principios. O sea, ven la ignorancia que hay en mucha gente hoy en día, pero se dicen cristianos, se dicen saber y no sé qué tantas cosas se dicen. No, sí, pues decir cualquiera dice, pero ser, esa es otra cosa. Entonces estas personas, ¿qué hicieron? Se llenaron de ira y empezaron a gritar diciendo, grande es Diana de los Efesios. Estas personas incitaron un disturbio en la ciudad porque se les venía abajo el negocio del rubro de la idolatría, la cual les causaba, según este pasaje, grandes riquezas. La pregunta es, ¿hoy pasará eso? Por supuesto. En el versículo 29 de Hechos 19-29 vemos el propósito de la incitación del disturbio. ¿Cuál fue el propósito? O sea, ¿por qué se enojaron? Bueno, ya vimos una parte, pero hay un punto culminante. Dice el 29, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. O sea, Pablo escuchó que ya habían agarrado a Gayo y Aristarco. Ellos estaban disertando en el teatro. Escucha el tumulto y dice, ¿qué está pasando? No, pues yo salgo, yo ayudo a mis hermanos. Y dijeron, no, Pablo, lo detuvieron. No lo dejaron salir. Estos hombres se describen como macedonios, aunque en el capítulo 20, versículo 4 del libro de los Hechos, dice que Gayo era oriundo de Derbe, una ciudad de Galacia. Así que es posible que Gayo, del versículo 20, capítulo 20, versículo 4, sea otra persona. Recuerden que en la antigüedad, hermanos, había mucha gente que se llamaba igual. Había un mago que se llamaba Bar Jesús. Habían muchos Bernabés. Habían muchos que se llamaban Juan. De ahí que los teólogos dicen que un Juan fue el que escribió el Apocalipsis y otro Juan el que escribió el Evangelio. Y ahí hay una discusión teológica. Bueno, yo lo único que me quedo es que, ¿qué dice la Escritura?
Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si fue inspirada por Dios, ¿qué interesa quién lo escribió? ¿No? Si lo importante es el contenido, no quién lo puso. ¿Sí o no? Entonces, cuando traen esas disertaciones, le digo, bueno, está bien disertar, sí, pues tratar de ver quién lo escribió, si fue este, si fue el otro, si no fue este, pero al final yo tengo que concordar en que todo ha provenido de Dios. Y eso para mí es suficiente y es lo importante. El autor de este hermoso libro es Dios mismo. Punto. No me interesa lo demás. Que se peleen los locos. Entonces, dicen que este gallo, por los antecedentes bíblicos, dicen que era otra persona. Por eso es aquí referido como que era una persona de Macedonia. Y en el capítulo 20, verso 4, dice que habla de un gallo que era oriundo de Derbe, que eso era otra ciudad. Entonces eran dos personas diferentes. El propósito siempre entonces va a ser de esta gente causar confusión. ¿Y qué hace la confusión en las personas? Cuando una persona, hermanos, trae una mentira, causa confusión. Y la respuesta de la persona que está confundida, pues es eso, que dice, es que, ya no sé quién tiene la verdad, estoy confundido. Porque el propósito de la mentira es traer confusión. Y eso lo único que hace ver es que te falta conocimiento, porque si tú conoces la verdad, no debes de tener confusión. Si alguien te presenta un billete de X denominación, no traigo grandes, traigo un tostón, ¿verdad? Un sapito, ¿cómo le dicen? Ah, ajolotito. Ah, perdón. Bueno, es que de sapo a ajolote, pues nada más es un tiempo. ¿Cómo tú sabes que un billete es verdadero o es falso? Pues por las señales que tiene, ¿verdad? No, que se mueve acá, que tiene una línea en medio, y bueno, te dan las señales. El conocimiento, escuche, el conocimiento de las señales es lo que te hace ver que este billete es verdadero o es falso. ¿Está claro ese asunto? Entonces, si tú conoces la verdad, no vas a estar confundido cuando te den un billete falso, porque tú vas a decir, no, este es falso, oye, pues este no es ajolote, este es perro, ¿no? Porque hasta tiene orejas, ¿sí o no? Entonces, ¿cuándo la gente está confundida, hermanos? Cuando no tiene la verdad, cuando no la conoce. Porque creen que la invitación del Señor Jesús es, toma, hija, te lo regalo, para la escuela, Dios te bendiga. Sí, mi amor, ándale. Dios te bendiga. Entonces, acá 2, 3, pastor. Manos, le acabo de dar mi último tostón, a ver qué pasó. Estamos el miércoles. Imagínense, hermanos, ¿se dan cuenta, hermanos? Entonces la mentira siempre va a causar en la gente que no conoce la verdad confusión. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Pues que se aparten del camino. Que se aparten del camino. Por eso tú tienes que aprender, conocer la verdad, tener fundamentos doctrinales para que cuando te traigan una mentira digas, no, ese no es uno de tostón. No es y no es. Pero si no, te vas a confundir y no vas a saber quién tiene la verdad porque la desconoces. La confusión se produce por una incitación contra la verdad, por medio de su idolatría y por la ignorancia de las personas en ese tiempo de Éfeso que la desconocían, y esto lo aprovecha siempre el adversario. La palabra Satanás significa adversario. Entonces, para no decir Satanás, voy a decir siempre adversario. El adversario en nuestra alma, hermanos, siempre está trayendo confusión. Cuando tú tengas confusión, ve a la palabra de Dios. Dile, Espíritu Santo, ilumíname. Déjame ver. Porque Jesús lo recomendó. Él dijo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, Él los guiará a toda la verdad. Entonces, dentro de una posición teológica y otra, yo tengo que ir al Espíritu Santo.
Pero no voy a descartar el conocimiento. Porque nosotros no obtuvimos el conocimiento así. Cuando empezaste tú a leer la Biblia, ¿cuánto sabías de esto? Pues no sabías que eran capítulos, versículos, ¿o sí sabías? O tú cuando viniste, recibiste a Cristo y en ese momento el Espíritu Santo te poseyó, ¿verdad? Que es una verdad, pero en ese momento dijiste, wow, ya lo sé todo. Sí, la Biblia está dividida en capítulos y versículos, porque el Espíritu Santo me lo reveló. No, tuviste un maestro que se llamaba pastor o un hermano que te discipuló. Si no hubieran sido necesarios los maestros, Dios no hubiera puesto un ministerio de maestros para la edificación del pueblo de Cristo. ¿Sí o no? Bueno, entonces ¿por qué sigues tú en esa nube? Porque no quieres caminar el camino. Punto. Ya, te revelé, se te quemó el cerebro. Las personas que desconocen esto, se aprovecha siempre el adversario de ellas. Porque al adversario le conviene que la gente viva vidas cristianas chafas. Pero pastor, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué ponen eso? ¿Por qué aquello? A ver, fácil, simple. A ver, con la actitud que tú tienes, ¿a cuánta gente has traído para Cristo? Pues la persona se va a dar cuenta que ni siquiera habla de Cristo. Ahora, vamos a subirla de nivel. Con la actitud que tú tienes y tu iglesia tiene, ¿cuánta gente ha venido a los pies de Cristo? Porque Jesucristo nunca, lea la Biblia, estúdiela, no la lea, estúdiela, y se va a dar cuenta que Jesucristo nunca juzgó las formas. Él juzgó el resultado. Cuando los talentos, le dijo uno, Señor, tenía 5 talentos, gané otros 5. No le preguntó cómo lo hizo, sino que aseveró su fidelidad porque ganó. Los talentos, lógicamente, se refiere a almas. Gané 5 almas. El Señor le dije, ¿cómo le hiciste? Porque los eventos de restauración no son de Dios. Señor, no le interesa eso. El reino de Dios está buscando almas. Hay asientos solos que tienen que ser llenados por alguien que venga a los pies de Cristo. Cueste lo que cueste. Predica a tiempo, a destiempo, redarguye, reprende. Como sea, fuérzalos a entrar. Yo no dice eso. Él no dijo formas. Él calificó el producto, no las formas. Viene otro, 3 talentos me dice, Señor, aquí están otros 3. Pero vino el Judas, ¿no? Siempre hay uno. Es que, Señor, es que yo pensaba que eso no era de Dios. Y como no era de Dios, pues no me arriesgué y pues mejor lo escondí. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente. Y vean la palabra que le dice, te debiste de haber arriesgado. Porque el Señor no juzga los métodos. Él juzga el resultado. Entonces tú puedes tener un montón de paradigmas aquí en tu cabeza. Un montón de formas cuadradas que tu religión te ha puesto. Pero Jesús no ve eso. Él ve el producto terminado. Él no te va a decir, ¿qué hiciste? Él no te va a decir, él dice, ¿cuántos ganaste? ¿Cuántos? Hermanos, ¿cuántos años tenemos en Cristo? La pregunta de los 84,000 es ¿cuánta gente hemos ganado para Cristo? Porque eso es lo que Dios te va a demandar, ¿eh? Él te dio talentos. Bueno, Él te va a demandar almas. Tú no estás aquí de oquis. Tú te estás capacitando, el Señor te está enseñando, pero tú tienes que traer gente al Evangelio. Eso es lo que Dios va a demandar de todos nosotros, absolutamente de todos. No me va a ir conmigo. Pastor Ángel, ¿cuántas iglesias construyó? No, me va a decir, ¿cuánta gente usted ganó? O sea, el edificio como que ¿para qué? Si lo que tú tienes que hacer es ganar almas. Yo no te mandé a construir templos, yo te mandé a construir almas, a ganar almas.
Ese es el problema, hermanos, que desafortunadamente tenemos muchos de nosotros. Pero como siempre Dios envía un apoyo a los creyentes, dice el versículo 31. También algunas de las autoridades de Asia que eran sus amigos le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Conocidos con el título de asiarcas, estos miembros de la aristocracia se dedicaban a promover los intereses del Imperio Romano. Aunque solo un asiarca o gobernante a la vez, cada uno de ellos conservaba, el título de por vida, solo uno. De hecho, de que hombres tan poderosos e influyentes fueran amigos de Pablo, muestra que no lo consideraban un delincuente, ni su mensaje como algo delictuoso. En conclusión, no existía causa legítima para el alboroto. Siempre, a pesar de las pruebas que Dios tendrá a los creyentes, Él siempre les va a ayudar en medio de cualquier adversidad, y sobre todo si estamos haciendo la labor de predicar el Evangelio. Él nos va a ayudar. Estos hombres o mujeres nos advertían de las adversidades, o sea, los hombres que van a ser enviados por Dios a ayudarnos. Va a haber hombres que nos van a advertir de adversidades, pues Dios dirige sus corazones a favor de los creyentes que predicamos el Evangelio. En el versículo 32 vemos los borregos o los acarreados. Y eso causado por la confusión y el desconocimiento. Hermano, cuando tú estás confuso y tú tienes desconocimiento, pues tú vas a ser acarreado, vas a ser un borrego, vas a ir atrás de otro borrego. Dice el 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra. Vean qué relajo, ¿no? Unos gritan una cosa, vayan a un estadio, el AME contra el Azul. ¿verdad? ¿Cómo se oye? O sea, ni se oye quién está gritando, ¿no? Porque es un... ¿verdad? Que es un sentimiento que no morirá y bueno, esas cosas. Y está el grito y no sabes, o sea, no sabes qué gritan, qué. Estás en la tele y dices, ¿qué están gritando? ¿Quién sabe? O sea, hay una confusión porque cada quien grita lo suyo. Entonces, cuando cada quien grita lo suyo, se hace la confusión y la ignorancia del por qué están las cosas, pues nos lleva a ser borregos y acarreados. Porque la concurrencia, dice, estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Tú qué haces aquí? Pues quién sabe, ¿no? Luego, oigan, ¿y qué es? A ver, señorita, ¿qué están ustedes pidiendo? Pues no sé, oye, mana, ¿qué estamos pidiendo? No sé, pues tu tía nos dijo que... No, pues es que venimos porque nos dieron 500 pesos. Vean, ahí están los acarreados. ¿Habrá en la iglesia acarreados, borregos, hermanos? Por eso tenemos nosotros que aprender, por eso nosotros tenemos que conocer bien la verdad, por eso tenemos que conocer perfectamente las bases y fundamentos de la doctrina, de los principios de Dios, porque si no vamos a ser borregos y cualquier viento de doctrina nos va a acarrear para todos lados. Pero si yo estoy cimentado en la roca, en el conocimiento de Dios, a mí nadie me va a mover. Yo estaré seguro que se está enseñando en esta iglesia. Yo estaré seguro del siervo de la iglesia. Pero si no, entonces voy a ser un acarreado, un borrego más. Porque no tengo fundamentos. Es así el asunto, hermano. O sea, no hay que buscarle tanto. Ya troné al Gerson. Todo el plan del adversario converge entonces en causar confusión ante la verdad del camino. Todo el plan del adversario converge, escuche, converge en causar confusión ante la verdad del camino. ¿Por qué cree que yo me esfuerzo en decirle que estudie, que aprenda? Porque así cuando vengan esas falsas enseñanzas, usted va a decir, sí, no, gracias. No. Oye, si dentro de la iglesia tenemos confusión en algunos aspectos doctrinales, y no debería ser así, porque los principios de Dios pues son eternos, son unos, o sea, yo no tengo que cuestionar los principios de Dios. Hay un principio bien bonito en Romanos 4, y yo le ruego que lo subraye, se lo aprenda si es posible, porque de verdad ese principio a usted le va a ayudar toda su vida en el recorrido en la palabra de Dios.
Porque entre tantas cosas que uno dice, que otro también dice, que otro cree, bueno, hermanos, Romanos 4, en el versículo, déjenme quito los lentes porque ya ocurrió un milagro. Romanos 4, el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia, les dice, dejen buscar el versículo, porque se me vino de repente, ¿no? Todo proviene de Dios, entonces hay que leerlo. Dice el versículo 7 en adelante, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre quien el Señor no culpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque si decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibido la circuncisión como señal, no selló de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Si ustedes se dan cuenta, aquí en Romanos 4 hay un principio. Se está hablando de la justicia por la ley contra la justicia por la fe. Y el principio aquí nos enseña que la justicia de Dios viene por la fe. Porque lo que marcaba el pacto o la justicia de Dios en la vida de un ser humano era la circuncisión. Pero dice Pablo que Abraham no necesitó la justicia por la ley, porque ni siquiera, ¿verdad?, había venido esa promesa. Entonces dice, Abraham solamente creyó y le fue contado por justicia. No necesitó circuncidarse. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a pegar a las cuestiones de la ley cuando Dios ha puesto su justicia en nuestra vida? Y es por eso que mucha gente se siente bien, y digo, está bien que se siente uno bien cuando uno hace bien las cosas. Pero nosotros, aunque las cosas malas nos causan sentirnos mal, nosotros debemos de saber que no estamos nosotros en nuestra justicia. Pero también esto no es un boleto para hacer lo que queramos, porque ese es el error. Mucha gente piensa que por el hecho de querer hacer las cosas en su justicia, pues siempre, cuando tú haces las cosas en tu justicia, siempre vas a estar buscando reconocimiento. Y cuando tú haces las cosas porque pues Dios las manda, simplemente las estás haciendo en la justicia de Dios. Entonces, mucha gente ni sabe el por qué ocurren las cosas, porque no conoce los principios de la doctrina, los principios. Y al no conocer los principios, pues cualquier viento de doctrina y enseñanza le causa confusión. Entonces ya no sabe qué creer. Es por eso que uno de los fundamentos más grandes que debemos de tener, hermanos, es tener principios en nuestra vida. Encontrarlos, extraerlos y entonces aplicarlos en nuestra vida. Toda consideración de mi vida, toda creencia debe ser juzgada con un pasaje bíblico. Pero además, esto es muy importante, tiene que estar en un debido contexto. Lo he dicho los domingos, lo he dicho en las clases, lo he dicho muchas veces porque yo quiero que se le quede bien grabado. El hecho de que alguien te diga, es que la Biblia dice, no, pues es que la Biblia dice muchas cosas, hermano. Pero debes de aprender estas tres cosas. Que en la Biblia está la palabra de Dios, lo que Dios habló. Está lo que el hombre escribió y dijo
y está lo que el diablo dijo. Entonces vamos a ver quién lo dijo. ¿Con qué propósito se dijo? ¿En qué libro se dijo? ¿Y ese libro qué propósito tiene? Porque si estamos extrayendo versículos a lo loco para justificar nuestros sistemas de pensamiento y nuestras creencias, estamos perfectamente equivocados. La Biblia tiene un propósito, hermanos, trazado desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sabe cómo inicia Apocalipsis? La revelación de Jesucristo, que Dios le dio a su siervo Juan. ¿Sabe cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios es una palabra plural. Como consecuencia está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 1:1 dice, el verbo es, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces todo, hermanos, tiene un propósito, o sea, tiene una congruencia. Y la Biblia, hermanos, revela la voluntad de Dios al hombre, revela el pecado del hombre, revela el juicio del hombre, pero también revela el propósito de Dios para el hombre a través de su Hijo Jesús, con el que culmina todos los libros de la Biblia. Esos son los temas principales de la Biblia. Ya lo que la gente más quiere inventar, hermanos, bueno, pues ya eso es su chorizo con huevo. Entonces, la Biblia tiene propósitos claros para el ser humano, pero a veces nosotros queremos cambiar las cosas y eso no está bien. Eso delante de Dios, eso no es correcto. Vamos a buscar otro pasaje, 1 Corintios. Fíjese lo que le escribe Pablo a la iglesia carnal, Si tú te identificas con Corintio, bueno, pues ya sabes que andas chuleteando. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 6. 1 Corintios 4, 6. También subráyele, hermano. Póngale ahí con su plumón amarillito, ese resplandeciente. Y este es versículo poderoso, hermanos. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí. Vean, dice el apóstol, este es un ejemplo en mí, ustedes lo vieron en mí. Y dice, y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros, escuchen, aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Qué le está instando? O sea, ¿cuál era el problema de Corinto? Que sus interpretaciones de la palabra de Dios estaban fundadas en pensar más allá de lo que estaba escrito en la palabra de Dios, en los consejos de Pablo. Entonces les dice, aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque cuando uno está pensando más allá de lo que dice la Biblia, comúnmente lo que viene en esa persona es altivez, orgullo y soberbia, y siente que sabe más que los demás. Entonces, tú piensas algo de la Biblia, tú tienes un principio en tu vida, hermano, la recomendación es que no pienses más allá de lo que la Biblia dice. Si la Biblia no dice más allá de lo que tú piensas, bueno, entonces ya no, eso ya no es. Lo siento, eso no es. Finalmente, hermanos, hubo un intercesor. Este intercesor era Alejandro el escribano. Además dice la Biblia que era judío. Y en el versículo 33 y 41 dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron por casi 2 horas, imagínense, hermanos, 2 horas gritando, grande es Diana de los Efesios, exaltando a su diosa. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones de Efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que en la ciudad de Efesios
es guardiana del templo, la gran diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter. Yo aquí lo que estoy viendo, hermanos, es un judío hipócrita, porque los judíos no deben de ser idólatras, pero ese tal Alejandro era un hipócrita, porque estaba exaltando a la diosa a la diosa Diana. Bueno, al final apaciguó a la gente, pero tuvo que negar su fe, porque él era judío. Y entonces él dice: ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de Efesios es guardiana del templo, la gran diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, vean, hermanos, ¿dónde estaba la fe de este judío? Es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Hermanos, ¿sabe cómo se llama esto? Se llama falsa piedad. O sea, la gente, para que se acabe el problema, no, mira, cada quien lo suyo. Tú lo tuyo y yo lo mío. No. Pues Jesús, por principio, no vino a traer paz, Él vino a traer guerra. El evangelio va a traer guerra, a fuerzas. Alguien tiene la razón y alguien está equivocado, pero no puede haber dos verdades. Y ahí es donde necesitamos la dirección del Espíritu Santo para irnos por el camino correcto, para ver quién tiene la verdad y quién está en el error, y usar de los fundamentos bíblicos para nosotros orientarnos hacia la verdad. Y dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conocen, o sea, pues que lo hagan legalmente, que los demanden, ¿no? Dice, hay procónsules, acuérdense los unos a los otros, y si demandáis alguna, el que se va a dejar, alguna otra cosa, en legítima asamblea se pueden decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. O sea, vean cómo la falsa piedad lo que busca simplemente es que se acabe el problema. Eso no es así, eso no está bien, hermanos. No habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, dice, despidió a la asamblea. Quizás, hermanos, no sea el maestro falso que tuvo activo más adelante en Éfeso, o el individuo que se puso a Pablo en Roma, porque este cuate, ¿verdad?, es mencionado varias veces en 1 Timoteo 1:20 y en 2 Timoteo 4:14. Y ya que el nombre era bastante común, pues se piensa que pudo haber otro tal Demetrio, ¿no? Otro tal otro tal hombre que estaba ahí, judío, que estaba también queriendo hacer, ¿verdad? En diferentes lugares eran diferentes personas que estaban actuando con ese nombre. Pudo ser un judío cristiano o un vocero de la comunidad judía de Éfeso. En cualquier caso, el motivo de los judíos para sacarlo al frente fue el mismo: disociarse de los cristianos y evitar una masacre de los judíos. O sea, él quería hablar en defensa, pero solo de una falsa piedad. Él quería defender a los cristianos de los judíos, lo cual depende de a qué grupo se representaba. Lo que sea que los judíos se hayan propuesto al poner a Alejandro al frente de la multitud, les funcionó. El gentío lo silenció con gritos incesantes y un despliegue precipitado de frenesí religioso mientras coreaban el nombre de su diosa durante 2 horas. Este escribano, en términos modernos ahora, sabemos que fue el alcalde de Éfeso. Funcionaba como un intermediario entre el concilio municipal y las autoridades romanas, entidades que se asignaban y se les asignaba también la responsabilidad directa por cualquier alboroto o disturbio en la ciudad, por lo cual dijo, ya no sigamos con este problema, porque lo que más juzgaba al pueblo romano era la sedición. Fue la sedición del pueblo de Israel en Jerusalén lo que en el año 70 trajo que el emperador Tito destruyera toda la ciudad. Hermanos, los discípulos comunicaban un camino. Este camino era el camino del Señor. Era para su generación. Y parecería que este camino era nuevo, pero era un camino que Dios había mandado a Israel. Al seguir otro camino, y no el camino de los mandamientos de Dios, Dios dio como viejo
el antiguo pacto e hizo un nuevo pacto en otras condiciones. Eso es lo que mucha gente no entiende. En este nuevo pacto trazó un camino por medio de Jesucristo. Él mismo lo declaró que Él era el camino, y era un camino de justicia por la fe para obtener redención, justificación, la gracia de Dios, para poder acceder a la vida eterna. Lamentablemente este camino fue rechazado por la mayoría de los judíos y del pueblo gentil. Pero la Biblia dice: más a todos los que lo recibieron, es decir, el camino, a los que creyeron en el nombre que anunció el camino, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta hoy en esta tarde es: ¿tú estás en el camino? Cerca de 25 versículos les leí hace rato. Y si tú estás practicando algunas cosas de las que mencioné, entonces tú no estás en el camino. Tú tienes que venir el camino. La invitación en esta noche es a seguir en el camino de Dios. Es el camino de la cruz, de la negación a uno mismo. Es el camino angosto que pocos encuentran. Es el camino que en ocasiones trae sufrimiento y aflicciones. Es un camino donde no tenemos nada que ver con este mundo. Por lo tanto, este mundo nos rechaza, nos aborrece. No es un camino de libertinaje, sino de obediencia. Sin duda este camino, pocos querrán caminar, porque la exigencia es: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y negarse a sí mismo quiere decir que debes dejar tu mal carácter, tu mala actitud, tu mal comportamiento. ¿Alguien quiere seguir este camino? Ya saben qué hacer. Y si anotaron, mejor. Sin duda este camino, hermanos, pocos lo querrán caminar. El deseo de Dios es que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento y se vuelvan a este camino. Es el único. No hay dos, no hay tres. Este es el único.